Buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos ya en la semana 13 en el área de comunicación. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria que vienen siguiendo obviamente el portal web de Aprendo en Casa. Bien, vamos a revisar las actividades que se han propuesto para esta semana. Reflexionamos y opinamos sobre las situaciones presentes en el cuento Alienación. Bien, en esta actividad vamos a opinar, vamos a reflexionar acerca de las situaciones que se encuentran presentes en este cuento. Pero antes de hacer esto es necesario conocer un poco acerca del autor. El autor del cuento Alienación es Julio Ramón Ribeiro, quien nació un 31 de agosto de 1929 y murió el día 4 de diciembre de 1994 en Lima. Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano conocido como los mejores cuentistas de literatura latinoamericana. A él se le atribuyen grandes obras, destacando Los gallinazos sin plumas y La palabra del mudo. Ahora nos preguntamos, ¿y la obra Alienación? Bien, la obra Alienación en realidad es un cuento que se encuentra dentro de la obra La palabra del mudo. A continuación vamos a leerla. Alienación. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el guaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la plaza Bolognesi, pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Queca. Todos estábamos enamorados de Queca, que ya llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Pero no obtuvieron el menor favor de Queca. No le hacía caso a nadie. Le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar, y que rodó hacia la banca donde Roberto solitario observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. Pero cuando se le alcanzaba, Queca, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado. Algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto cómo veía todos los días las bancas o los ficus. Y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. «Yo no juego con zambos». Estas 5 palabras decidieron su vida. Roberto vio algo más, que Queca tendía a descartar de su atención a los más trigueños, a través de sucesivas comparaciones, hasta que no se fijó más que un Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Ya solo hablaba con Chalo Sander, y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón, comprendimos que nuestra dehesa había dejado de pertenecernos. Chalo había sido la copia Billy Mulligan, hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos. Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia.
El sol, en lugar de dorarlo, lo despellejaba. Pero venía a ver a Keka en su carro y no en el de su papá. Keka había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar con todas las de la ley, como sucedió después. Antes que nada, había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica, hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le falta saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. Lo vimos entonces merodear en sus horas libres, por los lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos los vieron parados en la puerta del country club, otros a la salida del colegio Santa María. Por lo pronto confirmó que los gringos se distinguían por una manera especial de vestir que él calificó a su manera de deportiva, confortable y poco convencional. Fue por ello uno de los primeros en descubrir las ventajas del blue jeans, el aire vaquero y varonil de las anchas correas de cuero rematadas por gruesas hebillas, la comodidad de los zapatos de lona blanca y suelo de jeve, el encanto colegial que daban las gorritas de lona con víscera, la frescura de las camisas de manga corta a flores o anchas rayas verticales, la variedad de casacas de nylon cerradas sobre el pecho con una cremallera o el sello pandillero, provocativo y despreocupado, que se desprendía de las camisetas blancas con el emblema de una universidad norteamericana. Todo esto le trajo problemas. En el callejón, decía su madre cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso. Cuando más le hacían bromas o lo silbaban como un marica. Pero a lo peor fue en su trabajo. Cauí de Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo guatón, ceñudo y regionalista, que adoraba los chicharrones y los valses criollos. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno era. Cholo o blanco era lo de menos. Lo importante era la mosca, el agua, el molido, y lo llevó del pescuezo a la trastienda. La pastelería Morales, hermanos, era una firma seria. Había que aceptar las normas de la casa. Ya había pasado por alto lo del maquillaje. Pero si no venía con mameluco como los demás repartidores, lo iba a sacar de ahí de una patada. Roberto estaba demasiado embalado para dar marcha atrás y prefirió la patada. Algo había descuidado en su estrategia y era el aprendizaje del inglés. Como no tenía recursos para entrar a una academia de lenguas, se consiguió un diccionario que empezó a copiar aplicadamente en su cuaderno. Cuando llegó a la letra C, tiró el arpa, pues ese conocimiento puramente visual del inglés no lo llevaba a ninguna parte. Pero ahí estaba el cine, una escuela que además de enseñar, divertía. En la cazuela de los cines de estreno pasó tardes integradas viendo en idioma original, westerns y policiales. Las historias le importaban un comino. Estaba solo atento a la manera de hablar de los personajes. Las palabras que lograba entender las apuntaba y las repartía hasta grabárselas para siempre. A fuerza de rever los films, aprendió frases enteras y hasta discursos. Pronto contó con un buen repertorio de expresiones que le permitieron granjearse la simpatía de los gringos, felices de ver un criollo que los comprendiera. Como Roberto era muy difícil de pronunciar,
Fueron ellos quienes decidieron llamarlo Bobby. Y fue con el nombre de Bobby López que pudo al fin matricularse en el Instituto Peruano Norteamericano. Quienes entonces lo vieron dicen que fue el clásico chancón, el que nunca perdió una clase, ni dejó de hacer una tarea, ni se privó de interrogar al profesor sobre un punto oscuro de gramática. Aparte de los blancones que por razones profesionales seguían cursos ahí, conoció a otros López, que desde otros horizontes y otros barrios, sin que hubiera mediado ningún acuerdo, alimentaban sus mismos sueños y llevaban vidas convergentes a la suya. Se hizo amigo especialmente de José María Cabanillas, hijo de un sastre de Surquillo. Cabanillas tenía la misma ciega admiración por los gringos, y hacía años que había empezado a estrangular al sambo que había en él con resultados realmente vistosos. La pareja debía tener largas, amenísimas conversaciones. Se les veía siempre embutidos en sus blue jeans desteñidos, yendo de aquí para allá, pero también es cierto que la ciudad no los tragaba. Desarreglaban todas las cosas, ni parientes ni conocidos los podían pasar. Por ello alquilaron un cuarto en un edificio del Jirón Mogollón y se fueron a vivir juntos. Para nosotros era difícil viajar a Estados Unidos. Había que tener una beca o parientes allá o mucho dinero. Ni López ni Cabanillas estaban en ese caso, puesto que nadie quería ver aquí con ellos. Había que irse como fuese, y no quedaba otra vía que la del inmigrante disfrazado de turista. Fue un año de duro trabajo en el cual fue necesario privarse de todo a fin de ahorrar para el pasaje y formar una bolsa común que les permitiera defenderse en el extranjero. Así ambos pudieron al fin hacer maletas y abandonar para siempre esa ciudad odiada, en la cual tanto habían sufrido y a la que no querían regresar así no quedara piedra sobre piedra. Por lo pronto Bobby y José María se gastaron en un mes lo que pensaban les duraría un semestre. Se dieron cuenta, además, que en Nueva York se habían dado cita todos los López y Cabanillas del mundo. La ciudad los toleraba unos meses, complacientemente, mientras absorbía sus dólares ahorrados. Luego, como por un tubo, los dirigía hacia el mecanismo de la expulsión. A duras penas obtuvieron ambos una prórroga de sus visas. Solo había una solución. A miles de kilómetros de distancia, en un país llamado Corea, rubios estadounidenses combatían contra unos horribles asiáticos. Estaba en juego la libertad de Occidente, decían los diarios, y lo repetían los hombres de Estado en la televisión. Pero era tan penoso enviar a los boys a ese lugar. Morían como ratas, dejando a pálidas madres desconsoladas en pequeñas granjas donde había un cuarto en el altillo lleno de viejos juguetes. El que quisiera ir a pelear un año allí tenía todo garantizado a su regreso: nacionalidad, trabajo, seguro social, integración, medallas. Por todo sitio existían centros de reclutamiento. A cada voluntario el país le abría su corazón. Bobby y José María se escribieron para no ser expulsados. Y después de 3 meses de entrenamiento en un cuartel, partieron en un avión enorme. La vida era una aventura maravillosa. El viaje fue inolvidable. Habiendo nacido en un país mediocre, misérrimo y melancólico, haber conocido la ciudad más agitada del mundo, con miles de privaciones, es verdad, pero ya eso había quedado atrás. Ahora llevaban un uniforme verde, volaban sobre planicies, mares y nevados, empuñaban armas devastadoras y se aproximaban jóvenes aún colmados de promesas al reino de lo ignoto. José María se salvó por milagro
y enseñaba con orgullo el muñón de su brazo derecho cuando regresó a Lima, meses después. Su patrulla había sido enviada a reconocer un arrozal donde se suponía que había emboscada una avanzadilla coreana. Bobby no sufrió, dijo José María. La primera ráfaga le voló el casco y su cabeza fue a caer en una acequia, con todo el pelo pintado revuelto hacia abajo. Él solo perdió un brazo, pero estaba allí vivo, contando esas historias, bebiendo su cerveza helada, desempolvando ya, y Sambo como nunca, viviendo holgadamente de lo que le costó ser un mutilado. La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque, que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y a una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. Bien, eso es todo el cuento Alienación. Y para aquellos estudiantes que no han podido comprender este cuento, les voy a dar un breve argumento de lo que se trata. El cuento Alienación es la historia de Roberto López, un sambo limeño, hijo de una lavandera de piel oscura, limeña, y que para sentirse superior trata de convertirse en gringo. Roberto se enamora de Queca, que era una hermosa chica que vivía en Miraflores. Ella suele rechazarlo por su color de piel. Es por esto que Roberto decide cambiar, ya no ser un sambo, sino más bien un blanco. Pero no del todo blanco, sino la idea que tenía él era de convertirse en un gringo y progresar en la vida. Es por ello que Roberto se tiñe el pelo y se lo hace planchar. Experimenta con polvos para hacer su piel más pálida. Aprende inglés y se viste como norteamericano, imitando magistralmente sus modales. Él y su amigo José María convierten su departamento en un pequeño oasis norteamericano. Además, cambia su nombre por el de Bobby. Se hacen amigos y logran reunir dinero para poder viajar a Estados Unidos. Pero allí no solo son dos inmigrantes más entre los miles venidos de todas partes del mundo con la esperanza de enriquecerse. Ellos más adelante tomarán la decisión de ingresar al ejército norteamericano que se debate en guerra contra Corea. Ya más adelante se puede apreciar que Queca se casa con Billy Mulligan. Ahora lo que nos corresponde es hablar, opinar, comentar acerca de este texto que acabamos de leer, el cuento Alienación. Este relato en realidad se publica en el tomo 3 de La Palabra del Mudo, un libro que sale a la luz en el año de 1977. Este texto literario, este cuento, pertenece al género narrativo. La especie es cuento y la forma de composición en la que se da este cuento es en prosa. El tema que estamos viendo a partir de la lectura es la alienación que tiene Roberto y los problemas que esto trae consigo. En cuanto a los personajes, se encuentran construidos discursivamente a partir de la noción de raza y condición social. Teniendo en cuenta esta característica, distinguimos tres grupos. El primer grupo es la condición modesta, conformado por zambos o negros. El de la clase media emergente, constituido por mestizos o inmigrantes chinos o japoneses. Y el de la clase media alta, integrado por blancos peruanos o extranjeros gringos. En el primer grupo tenemos a Roberto López, el personaje principal, quien es identificado por ser sambo y parecerse a un jugador de la Alianza Lima. Además, en el texto literario, en este cuento, se le describe como
como un ser o una persona retaca, por decirlo así, oscuro, de piel oscura, esbembudo y de cabello ensortijado. Para el narrador, estas características condicionan el rol social del personaje, de modo que se vería condenado a convertirse para siempre en un portero de banco o en un chofer de colectivo. A todo ello se suma su condición social, que en realidad lo define como un muchacho de callejón, que estudia en un colegio fiscal y es hijo de una lavandera, quien es caracterizada también por ser negra y pertenecer a una clase social modesta. Tenemos otro personaje como José María Cabanillas, al que también se le va a incluir en este grupo. Es sambo también y es hijo de un sastre. En el segundo grupo, aquí tenemos a Cahuí de Morales y al Chino Manuel, que este grupo es denominado como una clase media. Y por último, en el tercer grupo, encontramos a los que el narrador califica como blanquiñosos. Este adjetivo, utilizado en Perú de modo despectivo, se emplea en el relato para diferenciar a los blancos peruanos de los blancos extranjeros, en particular para diferenciarse del norteamericano llamado también gringo. Y hay otro personaje también que se llama Queca. Este personaje es femenino y su identidad está relacionada con sus características físicas y socioeconómicas. A través de su descripción o la descripción que nos ofrece el narrador, se expresan los cánones de belleza que se manejan en dicha sociedad, así como la importancia que se le da a la apariencia física. Luego ya de haber analizado de forma breve el cuento Alienación, ahora es necesario que crees un final diferente a este cuento, ya que en el día siguiente la actividad es crear un final diferente para el cuento Alienación. Entonces ese reto te lo dejo a ti. Tú puedes. Gracias.